Damos la más cordial bienvenida al doctor Óscar Puccinelli, miembro de la Comisión Directiva de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Centro de Estudios de Administración Local. Damos un fuerte aplauso. De igual forma, agradecemos la presencia del doctor Nelson Remolina Angarita, director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, GECTI, y del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales. También se encuentra con nosotros la abogada María de Lourdes Zamudio Salinas, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en Perú. Sea bienvenida. También se encuentra la doctora Katitza Rodríguez, directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation. Agradecemos también la presencia del maestro José Alvaro Quiroga León, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Perú. Finalmente, nuestra moderadora será la licenciada en Economía Mireya González Corona, quien es consejera del Instituto de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Hidalgo, y vamos a dar una brevísima semblanza. Ella fungió como economista en jefe de la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente se radicó en el estado de Hidalgo, donde ha sido conferencista de valores y actualmente se desempeña como consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de dicho estado. Le cedo la palabra para poder dar inicio a este panel. Muchísimas gracias. Es para mí un honor moderar este panel con conferencistas de alto nivel a nivel internacional. Sean todos ustedes muy bienvenidos a México, a la Ciudad de México, y espero que su estancia sea muy agradable y muchas gracias por sus aportaciones que nos brindan en esta ocasión. En primer lugar, vamos a tener una presentación que nos envía el licenciado Giovanni Buttarelli, que es supervisor europeo de protección de datos. Como él no pudo venir hace unas horas, envió un video que es el que les vamos a proyectar ahorita. Y antes quiero decirles nada más que el señor Giovanni Buttarelli es el actual supervisor europeo de protección de datos y antes de ocupar este cargo fue secretario general de la Autoridad de Protección de Datos en Italia. Y con ustedes este video que nos van a presentar en este momento. Gracias. Buenos días a todos, soy Giovanni Buttarelli desde Bruselas, el nuevo supervisor europeo para la protección de los datos personales. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes, aunque de lejos, y celebrar con ustedes esta ocasión, el Día de la Protección de los Datos Personales, que ahora ya asume una connotación a nivel mundial. Aunque no me sea posible estar físicamente presente, me da mucho gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones. Es un momento histórico para la protección de los datos personales en todo el mundo. No solamente Europa, sino muchos otros países se están acercando a una reforma de su disciplina interna. No es solamente un problema de seguridad de las informaciones o de protección
de los derechos y de las libertades fundamentales en su significado tradicional. Hay una dimensión internacional que se atiene siempre más al desarrollo incesante de las nuevas tecnologías, al mundo del Big Data. Y por esta razón, la convergencia de las posiciones regionales es de fundamental importancia. Quiero decirle lo que está haciendo Europa, que está debatiendo desde hace más de 2 años una importante reforma, porque queremos armonizar más nuestra disciplina, que en este momento está basada en una primera directiva aprobada en 1995, que ahora tenemos que modernizar, porque tenemos la nueva Constitución Europea, el Tratado de Lisboa, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales, pero sobre todo las nuevas tecnologías. Entonces, los principios que conocemos tienen que volverse más efectivos. En lo cotidiano tenemos que ser más flexibles y saber cómo adaptar cánones tradicionales del consenso de la información a la realidad de todos los días, en la cual administramos nuestra entera vida a través de smartphone, tablet y computadoras. No queremos dar un paso atrás a la información, que ahora ya circula en tiempo real en el mundo, pero hay un problema de tener el control sobre esa información, una transparencia. Los usuarios no están informados suficientemente de lo que pasa y no tienen conciencia plena de las consecuencias de un tratamiento incorrecto de las informaciones. Queremos desarrollar más las así llamadas accountability, dar una responsabilidad mayor a los titulares del tratamiento, los denominados controles. Queremos que expliquen más claramente a las autoridades de supervisión qué hacen en concreto. No queremos solamente que aseguren una adhesión formal a los principios, sino queremos que desarrollen plataformas internas para una eficacia concreta de los principios en la práctica. Y luego distribuyan también responsabilidades internas para entender quién hace qué y de ahí adaptar todo eso a las nuevas tecnologías. Tenemos que lograr una reforma neutral que resista al tiempo, por tanto basada en garantías eficaces, pero al mismo tiempo no deben de ser demasiado detalladas y volverse obsoletas rápidamente. La reforma no tiene en cuenta solo la protección de los datos, pero aún otros importantes valores, como la transparencia, como la tutela de la propiedad intelectual, el e-government y también algunos importantes beneficios que está trayendo el mundo del Big Data, empezando por la sanidad y por la investigación científica. Nuestra vida será administrada de más en más por algoritmos, por comportamientos y decisiones de tipo predictivos, basada en el análisis a gran escala de las informaciones. Nuestra reforma prevé que también las así dichas informaciones pseudo-anónimas, en las cuales el interesado no es directamente identificado, sean incluidas en los datos personales. También sí será más fácil manejarlas en la condición que haya lealtad y claridad acerca de su tratamiento. Nos estamos ocupando también de otros pedazos paralelos de información. Por ejemplo, queremos armonizar de una manera mejor la protección de los datos personales en el sector de la policía y de la justicia, porque una eficiente prevención y represión del crimen tiene que ser fundada en un cuadro de transparencia que permita entender más claramente quién hace qué y con cuáles finalidades. Queremos que esta reforma sea adoptada definitivamente antes del fin del corriente año y que sea publicada en la Gaceta Oficial el próximo año. Entonces, después podremos dialogar con más precisión con otros países acerca de cómo armonizar nuestra cooperación. Y entonces hemos invertido energías para hacer funcionar de una manera más eficiente la cooperación entre todas las autoridades que en el mundo, a nivel federal, nacional y local, tienen deberes en materia de privacidad y de protección de los datos.
Me alegra ver que también en una dimensión local, como la de Ciudad de México, haya una autoridad vital que está trabajando activamente en esto. Le pedimos de reconocernos, como decir, como a unos primos no tan distantes, de interactuar más con nosotros, de compartir sus reflexiones, sus experiencias, porque la privacidad es siempre más global, siempre menos local. Las soluciones tienen que ser de más en más concordadas y también, si no hay una total identidad de soluciones normativas a nivel nacional, la perspectiva tiene que ser la de la convergencia, de la sinergia, del intercambio eficaz de experiencias positivas, construyendo en la base justamente del diálogo. Nosotros tenemos una sólida plataforma de tutela de los derechos fundamentales, pero consideramos también muchos otros valores, públicos y privados. Estamos profundamente orientados a proteger nuestros derechos, pero no somos ayatolás de la privacidad que no miran al resto de la sociedad. Queremos que la protección de los datos sea parte de la buena administración en un sector público y privado en la vida de cada día. Queremos considerar también la dimensión ética de la protección de los datos, no exclusivamente las leyes. Debemos de entender que nos ofrecen las tecnologías desde ahora y por los próximos años en materia de sustentabilidad. No todo lo que es tecnológicamente factible es automáticamente aceptable desde un punto de vista sustancial. Entonces queremos ser más expertos en las nuevas tecnologías. No somos solo juristas. Queremos ayudar al legislador a nivel local y internacional a entender más bien cómo hacer para alcanzar objetivos sin ser necesariamente invasivos y sin elegir la solución más simple. Es una ocupación muy estimulante. Llevo varios años ocupándome a tiempo completo de esta materia. He asistido a varias generaciones de regulaciones de protección de los datos y cada día sigue siendo una actividad fascinante, porque uno se mueve entre sectores diferentes, se vuelve experto en muchas disciplinas. Por ser influyentes, tenemos que entender las necesidades de los otros, los intereses públicos y privados que están afuera de la protección de los datos, relacionarnos con ese mundo y no quedarnos en una torre de marfil y al mismo tiempo ser firmes en tutelar esa libertad de una manera dinámica. Queremos menos burocracia en la privacidad y siempre más sustancia. Por tanto, les auguro verdaderamente mucho éxito en la creación de una cultura de la protección de los datos. Su conferencia es una manera muy interesante de crear consenso y sensibilidad alrededor de esta materia. Y por eso le presento a nombre del IPS los mejores augurios de éxito y buscaremos seguramente de estar al pendiente, nosotros también, desde este pequeño mundo de las instituciones europeas que quiere volverse más influente en los próximos años. Que disfruten su trabajo. Pues muchas gracias al licenciado Giovanni Buttarelli por sus mensajes y la verdad es que esto de la protección de datos personales, como dice él, es un compromiso que nos apasiona a todos y por eso es que estamos aquí. Ahora presento al doctor Oscar Puccinelli, quien es profesor de la Universidad Nacional del Rosario, es miembro de la Comisión Directiva de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Centro de Estudios de Administración Local. Se ha desempeñado como juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de la Civil y Comercial de Rosario, en Santa Fe, Argentina, y como coordinador del Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina. Ha sido profesor en diversas universidades sudamericanas y es autor de numerosos libros y artículos en su especialidad, tales como el habeas data en Iberoamérica y protección de datos de carácter personal,
Y pues dejo con ustedes al doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Buenos Aires y especialista en protección de datos, al doctor Oscar Puccinelli. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos ya. Agradecido enormemente por la invitación. Siempre han sido muy cordiales. La verdad es que aquí en México me he sentido como en casa, salvo alguna vez que estuve en medio de una balacera, ¿no? Pero salvo eso ahí. Sí, yo iba caminando por Monterrey y de golpe empezaron a pasar todos tiros por ahí. Bueno, salvo ese día, que bueno, lo recuerdo muy bien. Fue un poco, bueno, fue una aventura en el fondo, pero en fin, salvo por eso todo perfecto. Bueno, yo voy a apurar porque el tiempo está avanzado y estamos atrasados, hay poco tiempo para decir lo que hay que decir. Simplemente arrancaríamos con algunas consideraciones. El PowerPoint lo dejo, son 20 slides, en 10 minutos 20 slides se pueden pasar, pero prácticamente no se va a entender mucho, voy a hacer un esfuerzo, pero antes que nada querría hacer algunas consideraciones que me parecen muy importantes después de tantos años de trabajar sobre este tema, haber visto el avance de la protección de datos desde aquella primera ley chilena de 1999, que bastante mala a mi entender en su momento, obviamente era lo que había y lo que podía salir. En adelante han empezado a surgir autoridades de protección prácticamente por toda América Latina. Ya estamos en un contexto donde las leyes están saliendo cada año. Antes había que esperar años para que saliera una, hoy están saliendo permanentemente. Hay en América Latina una gran protección a nivel constitucional. En este primer punto querría detenerme y tiene que ver con la forma en la cual se debe proteger este derecho. Ayer hablábamos en el IFAI respecto del problema de la diversificación de las normas, ¿no? Ustedes tienen una cantidad de normas que además no está muy claro cómo rigen entre sí. Digo, no solamente ley de acceso a la información, sino ley de protección de datos en posesión de particulares, ahora ley de protección de datos en poder del sector público, todo a distintos tiempos, con distintas denominaciones, con regulaciones que no son exactamente iguales. Y eso conspira realmente porque el derecho es uno solo y tendría que tener una única regulación, más allá de que existan otras, por supuesto leyes de secreto, etcétera, que puedan contribuir a completar el panorama, pero igualmente tiene que quedar muy claro esa relación entre cuál es la primera, cuál es la que rige, si puede haber una ley que contraríe esto o no. Primera cuestión. Tarea, luego de aprobar esta ley, tratar de unificar. Y segunda tarea, que los estados federados, yo vengo de un estado federado y tenemos una costumbre, mala costumbre, calculo que acá he visto que de alguna manera se repite, espero que no ocurra esto a partir de esa supuesta unificación que estoy proponiendo, y es que los estados federados vuelven a regular lo que ya está regulado en la ley federal, que es aplicable en toda la República, y le agregan cosas, le agregan, cada uno quiere poner su palabra, entonces en este punto esto conspira absolutamente. Si se quiere regular algo más, se quiere reconocer algún derecho más que no está en la ley federal, bienvenido sea, cuidando el equilibrio de no dañar otro derecho, por supuesto, pero simplemente regular todo el esquema de control y punto. Las leyes locales no tienen por qué repetir, como ocurre, repito, en la Argentina. Por ejemplo, ustedes ya tienen una ley de niñez y adolescencia, ¿no? Bueno, niños, niñas y adolescentes. Nosotros tuvimos lo mismo, una ley nacional, y cuando nos tocó en el Estado Federado, Estado de Santa Fe, adherir a la ley nacional, en lugar de adherir, repetimos todos los artículos y le empezamos a agregar cosas. Entonces, ahí es no cosas que mejoren la protección, sino que en definitiva contrarían, porque no les gustaba esta terminología, querían poner una propia. Esto no contribuye absolutamente a nada. Por ejemplo, hay muchos lugares donde no se considera tratamiento de la recolección, por lo menos en la redacción. Se pone la recolección por un lado y el tratamiento por el otro, ignorando que forman parte de lo mismo, y después regulan lo que tiene que ver con el tratamiento, con lo cual queda en duda si eso regula también la recolección. No sé si me explico. Quiero decir, aquí hay cosas que hay que simplificar. Simplificar es el primer mandato. El segundo mandato, además de simplificar, ser claro, es dar un sistema de protección coherente y ágil.
Y ese sistema de protección tiene que estar integrado sin lugar a duda, y esta experiencia en América Latina es fundamental, no solamente por un órgano de control fuerte, independiente, que tenga fondos, porque otra de las cosas que hemos visto es que sí, hay un órgano de control, pero después no tiene personal, no tiene fondos, no llega. Fuerte, independiente de los partidos políticos, independiente de órdenes de arriba. Porque uno puede decir en la letra de la ley, como pasa en Argentina, que no recibirá instrucciones. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y después qué pasa? Está dentro del Ministerio de Justicia, depende de un ministro, no tiene estabilidad. Si hace algo que no le conviene, ¿qué puede pasar? No digo que esto ocurriera en Argentina, no me quiero despedir, voy a hablar en términos generales, pero sí digo que en este punto hay una mala costumbre latinoamericana, no es exactamente el caso del IFAI, de insertar al órgano de protección dentro de la esfera del Ministerio de Justicia. Lo han repetido todos los países. Lo arrancó Argentina y lo han calcado en todos lados. Eso está muy bien como un órgano de protección interno del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo maneja muchos datos y tiene que tener un órgano interno que pueda resolver estos temas. Pero por fuera de eso, tiene que haber un órgano de control independiente. Por supuesto, aquí está José Álvaro, que está en esa situación en el sentido de que está dependiendo del Ministerio de Justicia, pero obviamente no es culpa de él, es culpa del legislador peruano. El legislador peruano tendría que haber hecho esto. Lo que pasa es que América Latina se ha ocupado de poner el control donde no lo tiene que poner. Y por más que uno quiera ejercer como órgano de control independiente en toda su extensión, esto es inconveniente. Para hacer efectivamente, para tener garantizada absolutamente la independencia, tiene que estar por fuera y con un mecanismo de designación transparente. Y si puede ser colegiado, mejor, porque en estas cosas hay que escuchar las varias voces. Esto que contaba antes del IFAI, yo estoy de acuerdo con que probablemente habría tenido que incoar esa acción de constitucionalidad, pero, bueno, por lo menos hay una discusión. Y hay temas que son totalmente opinables. Lo fantástico de la protección de datos es que, como es una de las excepciones más neurálgicas, el debate es riquísimo. Y una sola persona puede tener un criterio equivocado y esto es difícil de rectificar después. Entonces, esa como primera cuestión. Autoridad de control fuerte, independiente, con fondos. Por supuesto, especializado, obviamente. Otra cuestión, la otra pata es, además del control administrativo, el control judicial. Esto es muy importante. En América Latina ha sido absolutamente eficaz la acción de habeas data. La acción de habeas data que se dibuja en un proceso especial de habeas data. Está, por ejemplo, en el Código Procesal Constitucional peruano, en todas nuestras leyes. Es una acción eficaz, eficiente, cuando uno no puede esperar a trámites más largos que tiene el órgano de control. Es un amparo especializado, que está diseñado específicamente para eso. ¿Saben qué? Argentina fue declarado como país con nivel adecuado de protección por la Comunidad Europea. Y la autoridad, el grupo del artículo 29, cuando emite su dictamen, y esto es lo que después se recoge en la decisión de adecuación, nos dice exactamente, ustedes no tienen un órgano de control independiente. Primero, ustedes no tienen órgano de control en los Estados Federados. Segundo, estamos muy mal, En esto estamos muy mal. Un solo órgano de control federal que no llega, porque no puede, porque no tiene, llega lo que puede, lo poco que puede, y en los Estados Federados nada, 1, 2, sobre 20 y tantos. Pero además nos dice, cuando dice que sí, porque esto indicaba que tenía que ser que no, se apoya precisamente en la vigencia del derecho, fruto de los procesos judiciales, especialmente de la habeas data. O sea que esto complementa. En Argentina usted tiene un problema de protección de datos, va al juez y en el día o al día siguiente tiene la medida cautelar. Y el proceso tiene 2 medidas cautelares eficientísimas. Que una es la anotación de litis, como se llamaría, o anotación de controversia, donde usted agrega un dato sobre que esto está controvertido, y la otra es el bloqueo. El bloqueo del dato. Bloqueo que significa que no se dice ni siquiera que está bloqueado. Eso no se puede informar. Entonces, pero esto no es que usted lo logra porque dice, bueno, voy a poner solamente una fianza. El juez tiene que verificar que ese dato sea manifiestamente, su tratamiento sea manifiestamente contrario a la ley de protección de datos. Lo bloquea, se terminó el problema. No tiene que denunciar nada, no tiene que ir a una autoridad de control, va al juez y lo hace en el momento. Es decir,
hay una reacción eficaz por parte de la Judicatura. No digo que la Judicatura tenga que reemplazar el rol de la autoridad de control. Es muy importante porque los jueces son muchísimos, no todos están especializados. Hay sentencias que son realmente muy malas porque obviamente esto es un microsistema que hay que saber entenderlo. Entonces, pero bueno, repito, esto es fundamental. Además, en el caso de ustedes he visto, ya prácticamente no me voy a poder dar la presentación, pero he visto que han diseñado en el proyecto de ley que veníamos conversando, que va a tratar ahora la legislatura, el Congreso, que tiene diseñado un sistema nacional de control. Esto es importantísimo, que haya una red donde, como se manifestaba antes, se atienda a la educación. Porque acá las dos patas son, ya ha sido manifestado aquí en el otro foro, acá hay dos patas que son muy importantes. La prevención y la sanción por parte de la autoridad de control, pero la otra es la educación. Fue muy claro antes mi amigo uruguayo. Educación, educación, educación. Se tiene que arrancar por ahí. Y además que si la gente no reclama, porque este es el otro problema, la gente no reclama, no hay protección viable. Estamos ante situaciones donde quienes tratan datos están buscando todo lo vericueto para ver por dónde pueden ir, quienes lo piensan desde el lugar donde quieren perjudicar a las personas o quieren beneficiarse indebidamente de los datos, no aquellos que lo tratan bien, están buscando ver de qué manera pueden lograr algún beneficio en aquellas poblaciones donde no hay respuesta. Y también es muy importante la intervención en muchos de nuestros países de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha actuado, las ONG han actuado en habeas datas colectivos donde han defendido sectores de la población que no tenían defensa. ¿Por qué? Porque no pueden ir a ver un abogado. Entonces la Defensoría del Pueblo actúa, solicita, incoa una acción de habeas data colectiva, por ejemplo, para eliminar una clase de datos que está siendo indebidamente tratada porque no está conteste con el principio de definibilidad, etc. Aquí esto es sustancial. Esto como primera medida. Simplemente yo lo que voy a hacer ahora es decirles, a mi modo de ver, que voy a saltear la primera parte de la exposición y decirle a mi modo de ver qué cuestiones podría tener este nuevo proyecto de ley que debieran revisarse. El proyecto de ley es muy bueno. Lo dije ayer, lo repito hoy. El proyecto de ley de alguna manera recoge las inquietudes más novedosas, más modernas. Toma mucho del proyecto de reglamento europeo en su última versión. En eso es muy bueno. Tiene algunos defectos. A veces es bueno que los señalemos antes de que salga la ley por si ahí, por las dudas que esto sirva. Bueno, esta parte la vamos a pasar. Eso era toda una introducción y vamos al proyecto de ley. En primer lugar, destacamos el alcance amplio, allí no hay muchas objeciones, en realidad no hay prácticamente ninguna. El primer problema que tenemos es el límite del orden público. Se autoriza en este proyecto de ley el orden público. Ese problema está porque, si ustedes se fijan en el proyecto de ley, en la ley modelo interamericana de acceso a la información pública, se ha sacado, que esto lo ha aprobado la OEA, se ha sacado expresamente el orden público como causal, aun cuando en el Pacto de San José de Costa Rica figura. Es decir, en el proyecto de ley, en la ley modelo no está. Y el grupo de expertos explicó que no lo puso porque es una causal muy ambigua, donde todo puede entrar en el orden público. Bueno, el otro tema es el problema de la superposición de regímenes de excepciones. Si el tema de la protección de datos está en la ley de acceso, está en la ley de las excepciones al acceso o a la modificación de los datos, está en la ley de acceso, está en la ley de protección de datos y está en otra ley, hay que tener muy claro que debiera estar solo en una o estar diseñado del mismo modo en las dos, exactamente el mismo modo en las dos. Y en ningún caso se puede autorizar que otra ley se contraponga con esta. Y si hay dos leyes, tendría que quedar muy claro que la ley de protección de datos se impone sobre cualquier otra. Eso tendría que estar muy claro. Si no, reformen la ley de protección de datos. No la reformen por otro lado, porque es una forma que no corresponde. Es decir, el que va a dictar una ley tiene que ir a la ley madre para tocarlo ahí y que lo discuta en ese contexto.
A veces esas cláusulas se ponen de la noche a la mañana en una reunión del Congreso y bueno, la mayoría la aprobó y después a pelearla, ¿no? Poco ha pasado esto con el artículo de la ley de telecomunicaciones, que no hay tiempo para tratar. El otro tema es el test del interés público. Hay que establecer, por lo menos el test tripartito del interés público. Esto es algo muy importante, donde cuando uno acepta una excepción frente a los derechos ARCO, tiene que estar muy claro los tres niveles, que se trata de una excepción legal, que esa excepción en el caso es aplicable, no hay otro motivo que permita no aplicarla. Por ejemplo, ya no sería, es decir, hay una cuestión de seguridad nacional relacionada con un evento X, pero ese evento X ya se conjuró, ya pasó, ya no existe. Y el tercero, ver si efectivamente no hay otro interés en juego que pudiera superar al interés en la clasificación o en la reserva. Bueno, esto es más largo de lo que estoy diciendo, estoy tratando de explicar que tiene que haber 3 pasos. Algunas leyes limitan a 2 pasos, algunas leyes del derecho comparado, pero yo soy de la idea de los 3 pasos porque da mayor garantía, más cuando se trata de temas de privacidad y de protección de datos. Bueno, la ley refiere a los datos de menores, está muy bien, trata especialmente los datos de menores, pero hay un problema porque refiere al interés superior de la infancia, no dice interés superior del niño. La voz niño significa niño y adolescente, niño, niña y adolescente en términos de la Convención sobre Derechos del Niño, pero infante es aquel que no puede hablar, literalmente la palabra infante viene de aquel que no puede hablar y es el menor de 8 años. O sea, ¿qué quiere decir esta ley? Está clarísimo que se refiere al interés superior del niño, pero ¿por qué vamos a tener que discutirlo? ¿Por qué no poner como tiene que ser? Niño, niña y adolescente, si quieren, tienen una ley ya, bien, es una cuestión menor. Ya voy cerrando rápidamente. Bueno, después hay una cuestión con respecto a que en 2 lugares, el artículo 1 y el artículo 2, menciona el derecho a autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos como aparentemente si fueran sinónimos. Tenemos que unificar la terminología. Ya desde el año 2000 se habla, en mi libro anterior hablo todo el tiempo de autodeterminación informativa, porque eso lo tomamos del tribunal alemán y así quedó. Pero después del 2000 ya se empezó a hablar de derecho a la protección de datos. Directamente, a secas. Y el derecho a la autodeterminación informativa pasa a ser una parte, que es la parte de todo eso, de todo lo que es el derecho a la protección de datos, en la cual yo puedo disponer. No es todo posibilidad de disposición de uno. Los datos se pueden tratar aun cuando uno no quiera, y hay partes en las cuales no puedo disponerlo. ¿Está? No puedo dar muchas explicaciones por no dar el tiempo, pero habría que centralizar para evitar errores interpretativos. Después está muy bien el tema de interpretación y aplicación porque incorpora todo lo que tiene que ver con los fallos de los tribunales internacionales, control de convencionalidad, etcétera, etcétera. Están discutidos en la Corte Suprema de México en este momento. Bueno, después los títulos siguientes no los voy a analizar, simplemente me parece muy bien el Sistema Nacional de Protección, que es lo que yo hacía hincapié, la incorporación de esta figura. Se puede pulir si quieren, pero me parece que está muy bien. El tema de la adecuación de principios, se agregan el de transparencia y responsabilidad, que esos están en el proyecto de reglamento, no están normalmente en nuestra ley de protección de datos. Es una innovación. El documento de seguridad como parte integrante del deber de seguridad, muchas leyes no lo tienen, ni siquiera está. Muchas leyes no tienen siquiera el aviso de privacidad, aunque sí exigen el consentimiento. En cuanto a los derechos ARCO, resolvieron bien lo de las personas fallecidas porque ponen persona que acredite tener un interés legítimo jurídico. En muchos países se marea el legislador y pone buenos herederos, y bueno, a veces no es heredero, pero tiene interés en el dato de la persona fallecida. Muchas veces puede ser un familiar que quiere saber datos de salud para prevenir un problema de salud propio, por problemas genéticos. Muchas veces no es heredero, pero es cesionario de derechos hereditarios, es decir, la persona que falleció le legó todo su patrimonio o parte de su patrimonio, y él quiere saber dónde están las cuentas. No es heredero. Derecho de oposición, se agrega muy bien esas dos causales, digamos, hay un par de causales que no están normalmente en otra legislación. El tema del derecho al olvido de plataformas en Internet ya se habló bastante, de toda esta cuestión de Google, del caso Costeja en el Superior Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y su réplica ahora en el caso del IFAI que se mencionó estos días. Me parece muy bien. Ahí hay un problema, vamos a ir al artículo 5, artículo 5 ya voy terminando. Se hace una diferencia entre transparencia y remisión.
Transferencia y remisión. Transferencia sería solo entre encargados, entre responsables, perdón, y la remisión sería entre responsable y encargado. Bueno, acá hay algunas distinciones que habría que por allí revisar. No voy a entrar mucho en detalle. En Argentina se habla de cesión, es decir, para incluir todo, es decir, lo que sea entre responsable y responsable, responsable de usuario, responsable encargado, etcétera, etcétera, es cesión. O sea que todo cae bajo la órbita de la cesión. Por supuesto, aquí bien se dice que cuando se trata de una remisión, no tiene que pedirse el consentimiento porque es algo interno. Acá está bien, en las otras leyes normalmente no está. Las acciones preventivas me parecen perfectas, manifestación de impacto de privacidad. Esto es muy bueno, ya tiene antecedentes, no se inventó. Esto tiene antecedentes en los impactos, en la exigencia de estudios de impacto ambiental previo a una obra. Esto ya viene de muchos años. Solo que ahora se agrega, cuando va a haber un tratamiento en una ley, en un proyecto de ley, en un decreto, en un acto administrativo general, o se va a usar determinadas tecnologías, por ejemplo nuevas, sobre algo, vamos a hacer un impacto de privacidad. A ver, ¿esto cómo va a impactar? Para poder resolver bien cómo se va a adoptar ese proyecto. Bueno, allí alguna crítica al título del Registro Nacional de Protección de Datos Personales puede llevar a error. En realidad, a error. Eso es cierto, sirve para proteger los datos. Pero ese registro es de sistema de información que contienen datos, no es un registro de protección. Sirve para la protección. A lo mejor cambiar el título para que aquel que lee, que no es abogado, lo pueda comprender. Bueno, después me parece muy bien el tema de que cada responsable tiene que contener un comité, una unidad y un oficial de protección. Las coordinaciones en todo el sistema, eso me parece bien, voy a pasar al final. El tema de los recursos. Aquí destaco el tema de la facultad del bypass o per saltum, es decir, que se puedan atraer a pedido del órgano garante no federal que le hace al IFAI para que se aboque a un caso que no tiene todavía a su conocimiento por el interés público que existe. Me parece muy bien que sea o a pedido del órgano garante del Estado federado o bien eventualmente por decisión del IFAI. Porque en definitiva va a ser el que tenga la última palabra. Y por supuesto me parece muy bien, porque esta es una tendencia, salvo algún país que no lo tiene, pero no es de América Latina, en que esas decisiones sean revisables en vía judicial. Obviamente en materia administrativa tiene que tener la última palabra y eso está bien. Bueno, simplemente para así terminar ahora, nada más este título. Me parece perfecto las medidas, las sanciones que se han establecido. Apercibimiento, amonestación, multa de hasta 1.500 salarios mínimos, que parece ser bastante fuerte para un servidor público, me parece muy bien. Lo que pasa es que pareciera ser la más fuerte la suspensión sin goce de sueldo entre 30 y 90 días y me parece que, no sé, allí ya no me quiero meter mucho en el derecho administrativo mexicano y en el derecho sancionatorio, pero yo si tuviera un problema preferiría que me suspendan y no que me quiten 1.500 salarios. O sea que, ¿no? Bien. Bueno, no voy a entrar más, aquí termino la presentación. Yo agradezco su atención, quedo a las preguntas, los felicito por las iniciativas y porque están cerrando este circuito de leyes de protección, tanto del derecho de acceso a la información como de los datos personales, pero me parece que después de esto hay otra tarea, una tarea posterior, complementaria de simplificación. Simplificación y efectividad. Los dos mensajes que les quiero dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Oscar Puccinelli. La verdad es que una de las funciones del moderador es ser centinela del tiempo y la verdad es que es muy desagradable porque teniendo expositores tan expertos y que vienen desde tan lejos y que les tengamos que dar nada más 10 minutos, pues es muy incómodo, pero bueno, es un reto y les agradecemos muchísimo. A continuación, otro anuncio, por causas del tiempo también, la sesión de preguntas y respuestas va a ser por internet. Entonces, todas las preguntas que tengan, si nos quieren hacer el favor de apuntarlas en una tarjetita y poner su correo electrónico para que los expositores se las contesten, se los vamos a agradecer muchísimo. Entonces, está con nosotros también el maestro Nelson Remolina Angarita, que es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, es Master of Law en London School of Economics and Political Sciences. Actualmente adelanta su investigación doctoral sobre recolección internacional de datos personales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y cofundador y director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y cofundador también y exdirector de la revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es fundador y director del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales en Colombia. Es autor y coautor de artículos y libros sobre protección de datos personales, desmaterialización de títulos, valores e instrumentos financieros y comercio electrónico. Pues tiene una colección muy grande de publicaciones, pero yo creo que mejor le voy a dar tiempo para su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues como siempre lo digo, muy contento de estar acá en México. Siempre es un honor poder estar en este país y compartir con ustedes algunas ideas en torno a este tema. Y desde luego mi agradecimiento al InfoDF, a los comisionados que muy amablemente nos invitaron para poder estar acá. Y además pues agradecer que se hagan este tipo de eventos porque ustedes ya han visto en todas las conferencias que la educación es estratégica para lograr un mejor nivel de protección de nuestros derechos. Y en esa medida estos eventos son consistentes con tratar también de reflexionar con ustedes y poner algunas ideas para precisamente que ustedes se conviertan en multiplicadores de todos estos temas en sus sitios de trabajo, en su casa, etcétera, etcétera. Yo voy a dedicarme solo a un punto sobre el tema, porque ya se ha dicho mucho que creo que es importante, pero el tiempo no permite repetir todo. Voy a pasar, de hecho, con siempre mi publicidad académica sobre un grupo de estudios que ya les mencionaron, sobre una revista internacional que tenemos en estos temas de Derecho Informática y sobre nuestro Observatorio de Protección de Datos. Solo hago precisión que uno de los temas, o el tema que va a trabajar acá, que es la recolección internacional de datos, pues tiene un poco que ver con lo que está sucediendo acá, que ya se mencionó con Google o redes sociales digitales, y en fin, cualquier persona que tenga acceso a Internet de cualquier parte del mundo que puede recolectar datos de personas y ciudadanos de cualquier otra parte del mundo. Ese es básicamente lo que yo quiero trabajar acá. Y simplemente poner de presente lo siguiente: ustedes saben que la información siempre ha estado ahí, por los siglos de los siglos, como dicen por allí, pero nos encontramos frente a una nueva categoría de información. Cuando digo una nueva es porque normalmente en las regulaciones, por lo menos en el sector privado, pues siempre nos han hablado dentro de información en algunas específicas como los libros y papeles del comerciante, los libros de contabilidad, los secretos empresariales, y ahora tenemos esta que son los datos personales. Pero no es cualquier tipo de información, porque es una información que va ligada precisamente a muchas cosas, a muchos actores por los cuales circula, pero que fundamentalmente tiene un mensaje muy importante acá, y es que esa información, si se trata indebidamente, pues afecta a derechos humanos. Ese es el punto. Yo creo que ustedes nunca deben perder de vista ese tema. Estamos hablando simplemente de una cuestión que tiene que ver con algo muy propio y vital de nosotros, que son los derechos humanos. Yo pienso que el regulador, el empresario, nosotros, no debemos olvidar cuando tomamos decisiones sobre este tema, cuando se va a regular, que finalmente estamos hablando de los derechos humanos de los demás, pero también de los míos, los de mi familia, y siempre hay que, digamos, no perder de vista eso. Yo celebro mucho, me gustó la participación, las ideas que envió Federico, y particularmente esa frase que mencionó de que nunca es tarde para defender los derechos humanos y siempre vale la pena. Creo que eso sintetiza muy buen mensaje que siempre hay que tener presente, porque a veces existe como esa tendencia de que como a veces hay unos movimientos avasalladores para minimizar casi a la persona y sus derechos, a veces la gente pues un poco se vuelve simplemente receptora de eso y no reacciona frente a los mismos. Pero ¿a qué voy con el pluralismo terminológico? Este tema ellos lo manejan bajo el entorno o la expresión del privacy, en otras partes del mundo libertad informática, otros autodeterminación informativa, en otros el derecho a la protección de datos, el habeas data, y finalmente que a mí me parece más, o pues planteo que es una acepción más concreta, y es no solo derecho de protección de datos, porque no se protegen los datos, sino es a la persona finalmente respecto a lo que sucede con sus datos. Por eso hablo del derecho al debido tratamiento de los datos personales. Y hago énfasis en eso, y eso está en la regulación mexicana, afortunadamente, en varias, digamos, de sus normas allí.
porque finalmente si se tratan debidamente los datos de las personas, pues no tendrían por qué afectarse sus derechos. Y esto es para una especie, como también así como hay un debido proceso para las cosas, pues también es una debida forma de manejar la información. Y eso es vital. Acá yo pongo de presente que quiénes son usuarios de la información, ustedes ya saben, pues estados y empresas, pero también nosotros somos fuente de información, pero también somos usuarios y también tenemos que tener unos deberes con eso. ¿A qué va con ese tema? Pues ustedes han visto muchas imágenes, a mí siempre me gusta esta, pues la información uno puede hablar desde muchas perspectivas, pero realmente la que más eco hace es la económica. Y sin duda se ha convertido en el eje de muchas grandes empresas, mucha actividad, y por eso hay un apetito, digamos, por el dato, y por eso hay una industria del dato con esto. Y eso está bien, eso no es ilegal, el punto es que se haga debidamente, y ese es el mensaje que siempre no hay que perder de vista. Esto no está en contra ni de las empresas ni de la innovación, simplemente es de exigir que se haga de cierta forma para que no se afecten derechos de las personas. Y esto también es algo que no hay que perder de vista, y a eso voy con el tema que quiero poner y dejar simplemente como una reflexión, es en qué mundo vivimos, en el ciberespacio. ¿No? Mientras muchos de nosotros estamos aquí físicamente, también estamos interactuando tecnológicamente. Mientras estamos mirando acá, estamos en internet, estamos en redes sociales digitales. Y buena parte de nuestras actividades que suceden allá en el ciberespacio, pues tienen efectos acá en la Tierra, ¿no? Pero ese ciberespacio cada día es más grande. Y ese ciberespacio tiene una característica, es que cualquier persona puede convertirse en un responsable de tratamiento de la información de ustedes, o de su familia, o de cualquier otro. El ejemplo de las redes sociales digitales que ustedes ven ahí, por eso a mí siempre me gusta esta frase de este autor español de que Internet como el nuevo hábitat del siglo XXI, en eso estamos. Y la reflexión es que las normas que tenemos vienen desde el siglo XX y que para mirarlo el tema no dan respuestas a fenómenos como la recolección internacional de datos. En el siglo XX nos centramos en las transferencias internacionales, como les voy a mostrar ahorita gráficamente, pero en el siglo XXI, en mi opinión, lo que más potencialmente puede darse son las recolecciones internacionales de datos. Y sobre eso todavía explícitamente no se ha regulado, aunque sí se ha actuado, ¿por qué no? Pero no de manera suficiente. Bueno, muy bien. Esta gráfica, luego la miran, pero ustedes pueden ver en qué época se emitieron las regulaciones y qué porcentaje de Internet había. Entonces, acá mencionábamos, estamos celebrando el convenio, el Día Internacional de la Protección de Datos, con ocasión de una norma que viene en los años 80, pero en los años 80 no había Internet, no había acceso a Internet. La norma que más directamente tenía influencia en Latinoamérica, que es la Directiva 9546, se hizo en una época, aquí en una gráfica ustedes pueden ver, donde Internet, el acceso ni siquiera llegaba al 0.5% en la población mundial. A lo que voy es que esas normas son importantes en la medida que tienen principios que han perdurado a lo largo del tiempo, pero no son suficientes frente a las situaciones o fenómenos que se están dando ahora, este nuevo contexto. Por eso los procesos que se están haciendo de actualización y revisión, que son importantes, pero yo también lo que veo, y hoy escuchábamos al doctor Buttarelli mencionando el tema de la reforma, en la reforma europea todavía no se pone atención, me parece a mí, a la recolección internacional de datos. Sí se habla del Big Data, Privacy by Design y muchas otras cosas importantes, computación en la nube, pero no recolección internacional de datos, que en últimas es qué respuestas pueden dar las autoridades locales a fenómenos transfronterizos que tienen que ver con tratamientos indebidos de datos personales. Eso es un poco, me parece a mí, a lo que hay que prepararse. Esto del empoderamiento del individuo ya lo mencionaron, pero yo planteo que cualquier persona que tenga acceso a Internet es un recolector. Y ese recolector puede hacer pues, muchas cosas con la información. Por eso digo, no piensen esto de los datos solo ustedes como titulares del dato, sino también como usuarios de esa información. ¿Y por qué planteo esto? Porque si miramos datos, paso porque tengo un minuto, pero si miramos el tema internacional, ya recalco simplemente los documentos internacionales que ustedes ven ahí, pues las entidades que emitieron esto se enfocaron en cuando se trata de nuestra información que va a otros países, en mirar cuando alguien la envía de nuestro país, pongamos en este caso puse Colombia, o cualquier otra parte del mundo. Y entonces los controles regulatorios se hacen en el país emisor. Y esa es la forma, no quiere decir que sea perfecta, pero esa es la manera. Bien, viene el mundo, vienen datos de Internet, y entonces estamos hablando de
Tenemos una población mundial con casi 40% de acceso a Internet en el mundo. Eso significa que hay más o menos 2.900 millones de personas que son potenciales recolectores internacionales de datos, que serían en última los sujetos que frente a eventuales infracciones habría que mirar cómo lograr que no sigan incurriendo en situaciones de tratamiento indebido de datos. Pero también tenemos países con norma general de protección de datos, que es casi el 40%, y con autoridades generales de protección de datos, que son el 36%. Pero un dato importante, ustedes han visto muchos mapas en el mundo de tratamiento de datos. Este es otro que dice, pues a partir de fuentes que ya existen, pero hay que mirar también una cosa. Uno ve mucho verde ahí, pero ¿dónde vive la gente? Pues si ustedes ven, solo el 22% de la población mundial vive en países con normas generales de protección de datos. O sea, estamos hablando del 78% de la población mundial que no está en países con ese tipo de regulación y que de allá pueden ser potenciales reguladores. Ese es el tema que, digamos, yo quería simplemente dejar estos datos para que ustedes reflexionen. Y la recolección internacional, ese principio de continuidad, no se da. ¿Por qué? Porque las transferencias hacía filtro en el país emisor. En la recolección no hay forma de hacer filtro regulatorio jurídico de las autoridades. ¿Cómo va a impedir que una autoridad a un pescador de datos que llamo en cualquier parte del mundo recolecte datos de las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, por ejemplo? No se puede, y eso es cosa de la tecnología. Pero si lo hace y hace un tratamiento indebido, ¿qué pueden hacer las autoridades frente a eso? Esa es la gran pregunta. Pero, y ya termino, el tema es que pues Internet ha cambiado un poco el tema de la sociedad, sin duda, y si seguimos regulatoriamente y las autoridades obrando en un mundo físico y olvidándonos de un mundo netamente, digamos, transfronterizo, conectado, el ciberespacio, pues de pronto las respuestas van a ser y son insuficientes. Yo siempre he dicho, el mundo está fraccionado geográficamente, pero fusionado tecnológicamente. Pero las regulaciones y las autoridades todavía en este punto pienso que no han dado o no han puesto a pensar el tema. Por eso, una de las cosas que yo sugiero, y lo dejo ahí porque hay muchas cosas y excúsenme que me pase de tanto tiempo y abusar de su paciencia, pero es, oiga, traigamos al debate en los documentos internacionales el tema de la recolección internacional de datos, porque todavía se sigue pensando en las transferencias. En el proyecto de modelo o de regulación en Europa se piensa todavía en las transferencias, claro que hay que mantenerlas, pero cero recolección. Y Europa es un país, ustedes no sé si ven los datos, pero en Europa pues el problema no es tan complicado, porque si la información es ahí en Europa y todo, pues casi todos los países, todos, salvo el Vaticano, tienen normas generales de protección de datos y autoridades y hasta un supervisor europeo de protección de datos. O sea, ya el tema sustantivo y organizacional creo que funciona. El tema es cuando sale eso de Europa. Y ese es el escenario allá. ¿Cómo está en Latinoamérica? Ustedes vieron, por ejemplo, Asia. Asia es donde más está concentrada la población mundial. Hay buen acceso a Internet, pero cero o muy poco porcentaje de normas y autoridades sobre esto. Entonces, la invitación es un poco a reflexionar sobre eso, porque seguramente va a ser un reto que, el tiempo lo dirá, va a tener en el día a día de los ciudadanos un efecto muy importante. Muchas gracias, muy amables. Muy amable, muchísimas gracias, maestro Nelson Remolina Angarita. La verdad es que muy buena reflexión que nos deja de tarea sobre este tema de la recolección de datos y toda la información que nos dio. Entonces, muchísimas gracias. A continuación, tenemos la ponencia de la maestra, de la abogada María de Lourdes Zamudio Salinas, quien es docente asociada de la Universidad de Lima en la Escuela de Negocios y en la Facultad de Derecho. También es docente asociada de la Academia de la Magistratura, experta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, es miembro de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como asesora en Derecho Constitucional de diversos ministros, presidentes de consejos de ministros y fiscal de la Nación, entre otros cargos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente también aunarme al agradecimiento al InfoDF y especialmente en la persona de sus comisionados por la amable invitación que me permite estar el día de hoy y estos 3 días en realidad con ustedes.
Esta ocasión que nos congrega de celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos es más que propicia, como estamos viendo, para reflexionar sobre este derecho fundamental de última generación. Trataré de hacerlo ajustándome a los límites temporales que me han dado para compartir algunas reflexiones con ustedes. En aquellos puntos que, como entenderán, siendo ya una expositora después de muchos otros que ya han sido tocados, pues lo haré de una manera muy rápida o lo pasaré. He dividido en dos mi ponencia. Primero, señalar las características que este derecho tiene a nivel internacional y, en segundo lugar, hablar de lo que he denominado el trípode o la triple base para la efectividad del derecho a la protección de datos personales. En cuanto a las características de este derecho, todos sabemos que es un derecho fundamental, reconocido como tal en Europa y en América Latina en distintos dispositivos. Inclusive en América Latina hay varias constituciones que, estando en el primer nivel del ordenamiento jurídico, así lo reconocen, ¿verdad? México, nuestro amable anfitrión, Perú, Panamá, Uruguay, Colombia, República Dominicana, por ejemplo. Otra característica del derecho a la protección de datos personales a nivel internacional es que existen estándares internacionales sobre la materia. Estos estándares, como nosotros sabemos, ¿qué cosa hacen? Establecen mínimos para armonizar las legislaciones y brindar una efectiva protección al derecho. Sin embargo, estos estándares internacionales admiten ser complementados con medidas legislativas de cada uno de los estados. Sí es cierto que los estándares internacionales provienen de diferentes contextos, de diferentes sistemas jurídicos, de diferentes países con culturas diferentes, etcétera. Pero tienen en común, ¿qué cosa? Buscar una mayor protección del derecho. Y entonces aquí radica su importancia, su relevancia a la hora de servirnos como guía a los distintos países cuando quieren emprender las regulaciones sobre la materia e inclusive para interpretar las leyes de protección de datos al interior de los estados o para llenar vacíos existentes. Claro que sí, hay que tener en cuenta que cuando tomamos y estudiamos y tratamos de aplicar los estándares internacionales, debemos considerar el contexto temporal y espacial en el que se dieron, para el que se dieron y nuestro contexto propio al cual queremos aplicarlos. Dentro de esos estándares, por supuesto, solamente lo he dividido así, no los mencionaré. A nivel mundial tenemos las directrices para la regulación de los activos de datos personales informatizados, la resolución 4595 de la ONU. A nivel mundial, la OCDE con las directrices relativas a la protección de la intimidad y la circulación transfronteriza de datos personales de 1980 y las recomendaciones del Consejo sobre estas mismas directivas del año 2013 que han servido para actualizarlas y perfeccionarlas. A nivel mundial también tenemos que mencionar los estándares internacionales sobre protección de datos y privacidad que se aprobaron en Madrid en el año 2009 con ocasión de la 31ª Conferencia de Autoridades de Protección de Datos. Bueno, a nivel europeo existe el Convenio 108 mencionado, la Directiva 9546, que, como sabemos, es la piedra angular de toda la legislación sobre protección de datos personales en la Unión Europea. Y se dio con dos finalidades: proteger los datos personales y facilitar la libre circulación de datos personales en los países de la Unión Europea. También existe una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos del año 2012, que todavía no se ha aprobado, pero está, entendemos, en los momentos últimos para hacerlo. A nivel regional americano, nosotros tenemos las directrices para la armonización de la protección de datos de la Comunidad Iberoamericana del año 2007, que fueron adoptadas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Otra característica que existe en cuanto a este derecho a nivel internacional es que, por ejemplo, en América Latina no tenemos un tratado o un convenio sobre la materia como sí lo tiene Europa. Existen en la OEA un proyecto de principios y recomendaciones preliminares sobre la materia y actualmente la Organización de Estados Americanos está desarrollando estos principios
y está elaborando una ley modelo sobre la materia. Vamos a ver en qué queda este tema. Otra característica es que, como ya lo han mencionado, existen leyes generales de protección de datos con autoridad administrativa de control, supervisión o garantes. Yo me refiero a las leyes que tienen autoridad de control o supervisión, porque son ellas las que le dan la efectividad al derecho. Una ley de protección de datos sin autoridad, en realidad, no es una verdadera ley como la que necesita un derecho fundamental. Esto existe en Europa y en América Latina. Tenemos nosotros varios países que a partir del año 2000 comenzaron a dar leyes generales de protección de datos con autoridad de control. La primera fue Argentina en el año 2000. A partir de ahí se dan otras leyes. Debo yo señalar que en una importante medida por impulso de la Red Iberoamericana de Protección de Datos que se crea en Guatemala en el año 2003 como una de sus finalidades impulsar los emprendimientos regulatorios de nuestros países. Y entonces se da en el año 2008 en Uruguay, ¿verdad? En el año 2010 en México, en el año 2011 tenemos a Costa Rica, en el año 2011 tenemos a Costa Rica y a Perú, y en el año 2012 a Colombia y a Nicaragua. Pues bien, como vemos, hemos estado avanzando en esta materia. Hemos estado dando pasos importantes a nivel de la regulación y medidas efectivas. Pero habría que preguntarnos nosotros ahora, en este contexto, y acá voy a detenerme un poquito más, ¿qué retos, qué objetivos tenemos nosotros para hacer de ese derecho a la protección de datos personales efectivo? ¿Qué es lo que queremos en realidad? Y para esto yo me he permitido señalar lo que denomino la triple base para el debido tratamiento de los datos personales, o el trípode en el que se basa la efectividad de este derecho, conformado por la autoridad, por el titular de la información y por el responsable del tratamiento, titular del banco o base de datos. Esta triple base debe desarrollarse a través de relaciones armónicas, a través de una sinergia promovidas básicamente desde la autoridad. Debe articularse desde la actividad frontal, dinámica, creativa, comprometida y seria de nuestras autoridades. Entonces, la autoridad de control, supervisión o garante es la que debe, en mayor medida, tiene la responsabilidad fundamental de la efectividad de este derecho. Y estoy hablando de cualquier autoridad que haya sido diseñada por nuestras legislaciones sobre la materia. Puede ser una autoridad que tenga competencia exclusiva en la materia de protección de datos, como lo es en Argentina, en España, en Colombia, ¿verdad?, en Costa Rica. O puede ser una autoridad cuyo diseño institucional le haya hecho como una autoridad con competencia dual, como es en México, ¿verdad?, o en El Salvador. O puede tratarse de una autoridad cuyo nivel de autonomía difiera. Puede ser el máximo nivel de autonomía que se le ha dado, por ejemplo, el IFAI en México, con el máximo nivel que es un organismo constitucional autónomo, o de una institución como la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un nivel de autonomía legal. O puede tratarse de otra autoridad que esté adscrita a otro organismo o autoridad existente, ¿no?, como es el caso de Argentina, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú, por ejemplo. No importa. Lo importante es que la autoridad es la que debe ser la principal llamada a lograr esa efectividad. Claro, alguna tendrá más facilidad que otra, pero esa es su función. Y esta triple base que señalamos nosotros, vamos a desarrollarla así. La autoridad de control con relación al titular de la información. ¿Cuáles son los retos y los objetivos fundamentales que considero que hoy día tienen? Y ya han sido mencionados porque evidentemente son importantes. El reto básico es la educación, que contribuya decididamente a formar la cultura de la protección de datos, ¿verdad? La ausencia de una real cultura de protección de datos en nuestros países es una característica común, ¿verdad? Este es un problema que debe ser afrontado por nuestras autoridades a través de la difusión, de la promoción, de generar conciencia y conocimiento, por supuesto, en el derecho de la protección de datos personales. Debemos involucrar al ciudadano, lo hemos visto en estos días, debemos generar su participación activa.
Y, por ejemplo, estas actividades que organiza el InfoDF son una de las maneras propicias de hacerlo. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que para que haya una protección de datos efectiva en una sociedad, ¿es necesaria que exista la ley y la regulación? Sí. ¿Es necesario que exista la autoridad garante, supervisora? Sí. ¿Pero son suficientes estos elementos? No. Necesitamos personas, ciudadanos que conozcan el derecho, que conozcan los alcances del derecho y sus garantías y que los exijan y vigilen a la autoridad. Ya lo decía la Declaración de Cartagena de Indias en el marco del tercer encuentro iberoamericano de protección de datos en el 2004, como el objeto de conseguir la más amplia implantación posible de la cultura de protección de datos, basada en marcos regulatorios nacionales que garanticen una protección adecuada de ese derecho fundamental en todos los países iberoamericanos. Muy bien. Segunda base o pilar. Autoridad con relación al responsable de tratamiento. Este pilar importantísimo. Capacitación de los responsables, sean del ámbito privado, del ámbito público, los que estén dentro de la competencia de la autoridad. Otro reto es adecuada fiscalización que asegure el cumplimiento de la normatividad sobre la materia. Una fiscalización que eventualmente signifique la aplicación de sanciones, pero que no sea con la única finalidad de sancionar, sino también de educar. Otro reto importante para fortalecer este pilar del responsable del tratamiento es que considero que las autoridades deben promover los mecanismos de autorregulación y buenas prácticas. A diferencia del modelo de Estados Unidos, que es una sectorial autorregulatorio, nosotros tenemos en Latinoamérica básicamente un modelo de corregulación, y no es un modelo de autorregulación pura. Ya, ok, gracias. Porque parte de dos bases, de dos fuentes, ¿no? La ley dada por la autoridad, que viene a complementarse con un acuerdo privado de un sector, por ejemplo, que da medidas que permitan un mejor servicio al usuario de su sector a través de estas medidas que facilitan el cumplimiento de la ley. Ya también lo decía la misma declaración de Cartagena de Indias, es preciso propiciar e impulsar iniciativas de autorregulación sectorial que complementen y faciliten la aplicación del marco regulatorio sobre la materia. Asimismo, el papel de los diversos agentes involucrados a través de la adopción de sistemas de autorregulación complementarios de los ya mencionados marcos regulatorios resulta también esencial para lograr una garantía integral de esos derechos. Y eso es lo que buscamos. Y el tercer pilar, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad con relación a ella misma? Porque también las autoridades tienen que trabajar por mejorar y fortalecer la institucionalidad con la que cuentan para convertirse en órganos verdaderamente consolidados como garantes de la efectiva aplicación de la regulación sobre la materia. Contar con una estructura organizacional acorde con la magnitud de las funciones encomendadas, así como con los recursos humanos, económicos y logísticos suficientes. Autonomía, independencia, imparcialidad. Eso nos lleva a comprometernos a todos más para trabajar por la autonomía e independencia de nuestras autoridades, de tal forma que cuenten con los recursos suficientes para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones y puedan consolidarse en nuestras sociedades. La Autoridad de Protección de Datos debe ejercer sus funciones con total independencia. Ya lo mencionaron, esto supone que no debe estar sujeto a instrucciones. Es decir, la autoridad, para que sea eficiente, efectiva, eficaz, debe actuar con total autonomía e independencia. Debe tener la libertad suficiente para tomar las decisiones que le corresponden, debe tener la libertad suficiente para cumplir adecuadamente sus funciones y también para tener un peso importante dentro de la estructura del Estado, porque va a supervisar y fiscalizar también a los bancos o bases de datos del sector público. Hay algunas leyes que sí señalan expresamente este tema de que la autoridad no debe estar sometida a ninguna instrucción de ningún tipo ni de nadie. Esto es un tema jurídico, pero también es un tema ético, que depende del superior de la autoridad en los casos que hay, y también depende de la misma persona de la autoridad, que todos
queremos y esperamos que asuma con responsabilidad y seriedad la alta responsabilidad o la alta misión que se le ha comentado como garante de este derecho. Penúltimo, desarrollar nuevas estrategias que enfrenten con mayor eficacia los diversos dilemas y contradicciones originados por los cambios tecnológicos y el bajo nivel de conciencia del derecho. En muchos casos, como también ya ha sido comentado en otras mesas, el desarrollo de la tecnología supera a la regulación existente sobre protección de datos personales. La autoridad debe estar actualizada, debe ser creativa, debe desarrollar estrategias específicas para poder cumplir sus funciones en esos entornos. Y para terminar, las autoridades deben desarrollar un rol protagónico y dinámico. Deben siempre tener presente estas características dentro del rol que se les ha conferido, porque deben ser promotoras y garantes del respeto y de la vigencia de la normatividad sobre la materia. Deben desarrollar de manera estratégica todas sus funciones, por ejemplo, las de asesoría técnica, las de capacitación, la de fiscalización, la eventual aplicación de sanciones a los titulares o responsables de las bases de datos o responsables del tratamiento o, en su caso, encargados del tratamiento, renuentes a cumplir con la normatividad sobre la materia. En conclusión, esta triple base para la efectividad del derecho a la protección de datos personales, que está constituida por la autoridad, por los titulares de la información y por los responsables del tratamiento, tienen su motor propulsor en la autoridad, que debe, dentro de las limitaciones, buscar con verdadero compromiso, y yo sé que existe en nuestras autoridades este compromiso, esta seriedad, esta vocación de servicio, la forma más adecuada de cumplir con sus atribuciones y sus funciones. Y no están solas, todos nosotros tenemos corresponsabilidad en este cometido de lograr que el derecho a la protección de datos personales sea efectiva en nuestros países, porque al ser un derecho fundamental, cuando se lo defiende, se defiende a la persona misma. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la abogada María de Lourdes Zamudio. Me quedo con los retos y objetivos para hacer del derecho de la protección de datos personales efectivos. Tiene que estar basado en este trípode, en esta triple base que considera a la autoridad como motor, a los titulares de la información y a los responsables del tratamiento. Muchísimas gracias. Como cuarta expositora tenemos a la doctora Katitza Rodríguez, quien es directora de los Derechos Internacionales de la EFF. Ella se concentra en la política comparada de asuntos internacionales de privacidad, con especial énfasis en la aplicación de la ley, la vigilancia del gobierno y los flujos de datos transfronterizos. Su trabajo en el Programa Internacional de la EFF también se centra en la seguridad cibernética, en la intersección de la privacidad, la libertad de expresión y la aplicación de los derechos de autor. Es asesor del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y miembro del Consejo Asesor de Privacy International antes de unirse a la EFF. Katitza fue directora del Programa de Privacidad Internacional en Electronic Privacy Information Center en Washington, D.C., donde, entre otras cosas, trabajó en la privacidad y el informe de derechos humanos, una encuesta internacional de la ley y de la evolución de privacidad. Katitza es bien conocida por muchos en la sociedad civil global y en los lugares de política internacional por su trabajo en la gobernanza de Internet del Foro de la ONU y su papel fundamental en la creación y el éxito en curso del Consejo Asesor de la Sociedad Civil, Sociedad de la Información, de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, por la que sirvió de enlace con la sociedad civil, mientras que el EPIC desde 2008 hasta marzo del 2010. Katitza posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Lima en Perú. Bienvenida a este foro. Ay, no. Gracias. Ok, se mueven. ¿Funciona? ¿Me escuchan? Ok. Quisiera agradecer la invitación de
los comisionados del InfoDF, por invitar a la sociedad civil a expresar nuestro punto de vista con relación a la privacidad y a la protección de datos personales. Bueno, nosotros no estamos basados en México, quisiera hacer una presentación de mi organización. Mi organización se llama la Electronic Frontier Foundation y somos un equipo de abogados y defensores de los derechos fundamentales en el entorno digital. Y trabajamos para mantener una Internet libre y abierta. Contamos con más de 14.000 miembros en 67 países. Nos fundamos en 1990 y desde ese entonces sabíamos que el Internet y el desarrollo de la tecnología iba a ser muy importante en nuestras vidas. Y queríamos asegurarnos que nuestros derechos fundamentales, que hemos ganado ya con tantas luchas en los tratados internacionales de derechos humanos y en nuestras constituciones, también se respeten en el mundo digital. Y bueno, nosotros litigamos casos muy importantes, sea contra empresas grandes o los gobiernos. Uno de los casos más emblemáticos que tenemos en este momento es nuestro litigio contra el gobierno americano, pues estamos demandando por la vigilancia masiva que está haciendo los ciudadanos, no solo americanos, sino del mundo, a través de la NSA, la National Security Agency. Ese litigio empezó hace muchos años, en el 2006, y fue a través de un whistleblower que se llama Mark Klein, que vino a las oficinas y también publicó en los diarios evidencia que había un cuarto secreto a unas cuadras de nuestras oficinas en San Francisco, en las calles de Folsom Street, un cuarto secreto de AT&T, uno de los proveedores de servicio de Internet, donde todo el tráfico de Internet se desviaba a ese cuarto secreto. Es decir, todas las comunicaciones de teléfonos, de email, pasaban por ese cuarto secreto. La copia. Por supuesto, sin ninguna orden judicial y sin ningún tipo de causa probable, que es el estándar legal para poder interceptar las comunicaciones de los americanos en los Estados Unidos. Entonces, nuestro estudio de abogados por el interés público, IFF, demandó por dos supuestos. Uno, litigando en contra de AT&T, por colaborar con el gobierno en la vigilancia ilegal de las comunicaciones, porque ellos necesitaban recibir una orden judicial para poder hacer la interceptación. Y dos, al gobierno americano por sí mismo por hacer una interceptación no solo ilegal, sino inconstitucional, en nuestro entender. Así que, luego de ello, el caso contra AT&T lo perdimos, primero porque el gobierno decidió dar una norma retroactiva que perdonaba a aquellos que colaboraban con el Estado para la interceptación inconstitucional de los americanos. Bueno, ¿qué podríamos hacer? No solo la norma era a futuro, sino era una norma con limitación de responsabilidad retroactiva. Y bueno, no podíamos hacer nada en el caso. Pero nuestro caso continúa, el caso que estamos siguiendo contra el gobierno americano. En ese caso, luego de las revelaciones de Snowden, el cual confirma mucho de lo que ya habíamos dicho del 2006, en ese momento, por supuesto, decían, oh, qué exagerados, no hay vigilancia masiva, ¿quién no tiene la capacidad? Pues Snowden solo pasó a confirmar la evidencia que ya teníamos en ese momento y reveló la cantidad de información que se está realizando quién se comunica con quién, desde dónde, las comunicaciones, los teléfonos, los chats, todas las comunicaciones digitales, nuestra ubicación para uso de servicio secreto. A través de los leaks nos enteramos también que hay colaboración, por ejemplo, entre las agencias de información que se ha capturado a través de la vigilancia en términos de seguridad del Estado, de la NSA, que ha terminado siendo utilizado, por ejemplo, por las autoridades de law enforcement o de la policía, es decir, los datos que fueron recolectados para un propósito de seguridad nacional terminó utilizado para otro propósito de delitos menores, el cual una herramienta tan invasiva no es necesaria para su utilización. También nos enteramos, inclusive de manera mucho más grave, que ese sistema de encriptación, para aquellos que no están familiarizados con qué significa el cifrado de la encriptación, es un mecanismo que te permite proteger tu privacidad de manera segura.
con la Internet. Entonces, si por ejemplo yo me estoy comunicando contigo a través del email, en vez de enviar el email de frente, sin ningún tipo de sobre, el email puede ser leído por cualquiera que tenga la herramienta técnica para leer las comunicaciones. Entonces uno le pone el cifrado, así el mensaje que yo te envío a ti solo puede ser leído por ti, por mí, y terceros que quieran leer ese mensaje van a ver basurita. Entonces, una de las cosas que nos preocupó mucho, porque mi organización trabaja mucho por promocionar el cifrado, es que la NSA estaba también tratando de explotar el cifrado, es decir, buscando vulnerabilidades, aquel sistema que lo necesitamos de seguridad, necesita cifrado para hacer la banca electrónica, necesita cifrado, son las medidas de seguridad para proteger tus propios datos personales. Entonces, si tú creas puertas traseras o creas cifrado, lo único que estás creando es inseguridad a tus bases de datos, a tus comunicaciones, a tus datos personales. Entonces, ahora a raíz de ese caso tenemos 2 demandas nuevas, 2 denuncias, 2 acciones nuevas, una con argumentos de la libertad de expresión, no solo de privacidad, sino que decimos que esa recolección masiva que la NSA está haciendo, de quién se comunica con quién, desde dónde, nuestra ubicación y nuestras comunicaciones, con nuestros familiares, nuestros amigos, con los doctores, con nuestros psicólogos, con nuestros psiquiatras, afecta la libertad de expresión y la de asociación. Por ejemplo, si tú eres un ONG que promueve el aborto, por ejemplo, tal vez puedes ser discriminada en base a tus ideas, o tus ideas liberales. O si, por ejemplo, es una ONG que trabaja de derechos humanos, muy de izquierda, tal vez puede ser discriminada por tus ideas ideológicas. Entonces, nosotros explicamos que el saber las comunicaciones de las personas, de quién se comunica con quién, pueden discriminarte en función a tus asociaciones y a sus intereses políticos, económicos, sociales, etc. Parte de esa denuncia hicimos algo interesante. Nuestra organización trata de trabajar tanto con la izquierda como con la derecha. Y brindamos en esta acción tanto organizaciones como Human Rights Watch, como organizaciones de la iglesia, personas religiosas. También en la acción pusimos gente como Greenpeace, como una organización muy de derecha, activista de libertad de expresión, entre otras. Entonces, la idea era mostrar que no importa si eras de izquierda o de derecha, con perfil de cualquier índole político, este tipo de vigilancia masiva, similar a la que van a tener ahora con la ley Telecom, por cierto, afecta a todos por igual. Afecta a todos por igual. Entonces, eso es un poquito lo que quería contar sobre mi organización y qué estábamos haciendo. Pero hoy día que me han dado un permiso para poder comunicarme con ustedes, que son quienes van a cuidar de nuestros datos personales y son responsables de su tratamiento o trabajan en agencias de protección de datos, o personas que están estudiando en la universidad y quieren investigar más del tema, yo quiero explicar un poco la privacidad, un poco desde el punto de vista del ciudadano, no tanto de las normas o las reglas, sino porque esto me afecta, porque esto es concreto, porque tengo que proteger mis datos. Y es que cuando hablamos de privacidad, no es acerca de cómo ocultar las cosas que queremos mantener en secreto, sino se trata de elegir cuándo y con qué objetivos queremos revelar cierta información. Se trata acerca de tener control, se trata de mi libertad. Ustedes se pueden preguntar, ¿quién se preocupa por mis registros de direcciones IP que cambia cada momento? Bueno, algunos lo hacen. Podemos decir que ellos es como una capa digital irrelevante, piezas que puestas juntas va a revelar patrones de comportamiento, información que va a ser muy útil para muchas empresas, por ejemplo, buscadores o la publicidad dirigida, entre otros. Hasta el punto que unos investigadores de la Universidad de Cambridge estuvieron investigando toda la información pública de un grupo de personas que hacían clic en Facebook. Entonces, el me gusta.
con esa información pública y también le hicieron unos análisis psicológicos a esas mismas personas, ese mismo grupo. Por supuesto, con consentimiento del grupo que participaba en este experimento. Y bueno, pudieron determinar, solo con hacer clic en me gusta, sus patrones de origen étnico, nivel de coeficiente intelectual, orientación sexual, e incluso si sus padres se habían divorciado cuando eran pequeños o no. O sea, información que tú inconscientemente revelas, revela mucho más de lo que tú piensas va a revelar. Inclusive información que tú no quieres revelar. Entonces, no se trata de que no tengo nada que ocultar. Tal vez no tienes nada que ocultar, pero tal vez sí tengas algo que temer. Hay ejemplos de cómo la privacidad afecta en la vida diaria. Es la discriminación de precios, la exclusión de importantes servicios. Yo sé tus datos, sé que tienes ciertas enfermedades, entonces te retiro, te subo la prima del seguro, ¿no? O la retención de datos de tráfico para espiar a las fuentes periodísticas, como en la ley Telecom. O datos, por ejemplo, de étnica que pueden discriminar, por ejemplo, el poder que te den acceso a visas o viajes entre varios países. En fin, lo que quiero continuar, porque no me va a dar tiempo, es la vigilancia masiva descontrolada socava la confianza y la libertad de las personas de ser fieles a sí mismos, sobre lo que dicen, sobre a dónde van, con quiénes se asocian y cómo se involucran en la interacción con los gobiernos y otros organismos, sobre todo si son de una minoría vulnerable. Muchos dicen que no tienen nada que ocultar. Erróneamente sugieren que la privacidad es algo que solo lo desean los delincuentes, que todos somos dignos de sospecha hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Quién no estaría avergonzado si todos sus más íntimos detalles fueran expuestos? ¿Por qué deberían las personas no sospechosas de ningún tipo de actividad criminal ser objeto de vigilancia por parte del Estado? Y aún, si usted no tiene nada que ocultar, igual debe pedirle a su gobierno, es porque usted no sabe. No tiene idea si usted tiene algo que temer o no, porque no sabe lo que el gobierno, las empresas, están haciendo con los datos que recolectan. Si el gobierno mantiene en secreto lo que está recolectando sobre usted o por qué, los errores potenciales no los puedo corregir. Y no hay forma de verificar si los programas de vigilancia son tan eficaces como ellos dicen. No hay forma de saber que los tribunales pueden autorizar la vigilancia, pero no entienden efectivamente cómo esa herramienta de vigilancia es tan intrusiva. Y si ustedes saben algo acerca de nuestro sistema de justicia, ya saben que los errores son comunes. Así que pido a muchos y a todos que el tema de vigilancia hay que empezar por algún lugar, no todo es negativo. Hay que empezar al menos por la transparencia. Es importante saber para poder evaluar. Necesitamos vigilar a quienes nos vigilan, controlar a los que controlan nuestros datos personales. Y no solo es una labor de la Agencia de Protección de Datos, que muchas veces tiene limitaciones en el tema de privacidad frente al gobierno. Inclusive la Convención 108 tiene limitaciones en las excepciones por seguridad nacional. Por eso es que es importante que recuperemos, a la par del Convenio 108, los tratados internacionales de derechos humanos, que ponen límites a la violación de la privacidad. Es decir, así, si tú quieres limitar un derecho fundamental, este tiene que ser necesario, proporcional, idóneo. Es necesario una autorización, supervisión judicial, una autoridad competente, necesita prácticas de transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Este tema se olvidaron de aplicarlo en el entorno digital y especialmente en el tema de la vigilancia de las comunicaciones y frente al gobierno. No es una responsabilidad de ustedes, fue una responsabilidad de los legisladores. Ustedes tienen que cumplir con la ley que ya tienen o los reglamentos que ya tienen. Pero solo quiero pedirles que somos aliados en esto, no somos enemigos. Ustedes tienen que hacer su trabajo, yo hago mi trabajo. Pero hay que ver cómo podemos colaborar, porque no podemos permitir una sociedad que vive simplemente vigilada día a día, las 24 horas del día, ahora que usamos la tecnología cada vez más. Y no es solo una vigilancia solo del Internet, sino también del teléfono. Y ya no tengo tiempo de hablar de eso, pero en otra oportunidad puedo pasarles la página web. Les recomiendo ver la página
Ahí tenemos guías, explicamos cómo funciona la vigilancia del teléfono y de muchos sistemas técnicos para que ustedes puedan aprender por sí mismos y también aprendan a cómo proteger su información frente a la filtración de un estudio, de un estudiante o de alguien que quiera acceder a su información. No solo tiene que ser el gobierno, puede ser un esposo celoso o un estudiante vivo o el vecino. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Katitza Rodríguez. Y pues la verdad es que sí es muy cierto esto, a veces estamos como funcionarios públicos, y a veces como ciudadanos, pero siempre somos ciudadanos, entonces pues hay que estar muy alertas en estos temas, ¿sí? Y en quinto lugar tenemos la participación del maestro José Álvaro Quiroga León, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con estudios de maestría en Derecho, con mención en Derecho Civil, en la misma casa de estudios. Actualmente forma parte de la Autoridad de Despacho Judicial y Actualización Jurídica, expositor y panelista en diferentes eventos nacionales e internacionales en materia de protección de datos y ha colaborado con varias publicaciones de mucha trascendencia y es autor de La transacción entre el derecho procesal y el derecho de obligaciones en la revista Actualidad Jurídica. Pues le damos la bienvenida al maestro José Álvaro Quiroga León. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al InfoDF por la invitación y por permitirnos compartir unas ideas en este día. La hora no es la mejor y el quinto lugar tampoco es el mejor, así que pasaré a ocupar el tiempo lo más eficientemente posible. Me voy a tomar 10 segundos para complementar los comentarios de Lourdes y de Óscar en relación a la autoridad peruana y a su independencia. No los voy a contradecir. Es cierto que la autoridad está dentro del Ministerio de Justicia, es cierto que si aplicamos los tests objetivos de independencia no los cumple, no tiene autonomía administrativa ni económica, pero sí les puedo garantizar que tiene autonomía de criterio. Eso nadie lo puede poner en duda. A mí nadie me ha dicho cómo tengo que resolver ni se atrevería a hacerlo. Y para poner en contexto el tema, el cargo en la Autoridad de Protección de Datos Personales en el Perú no es una manzana acaramelada. Yo fui convocado al Ministerio de Justicia para trabajar en la defensa jurídica del Estado. Terminé en la Dirección Nacional de Justicia, que tenía otras responsabilidades, porque así lo decidieron otras personas. Me convocaron 2 personas que ya no están en el gobierno del Perú hace 2 años. Soy el único director de ese ministerio que se mantiene hasta ahora desde el inicio de la administración y he puesto mi cargo a disposición más de 15 veces. En consecuencia, hay que tener todo el contexto. Esta es una autoridad que tenía que hacer el reglamento y llevar adelante el desarrollo de la propia autoridad en conjunto con el manejo de la Dirección Nacional de Justicia, que era la entidad a la que le acoplaron la Autoridad de Protección de Datos. Con 10 comisiones de tratados, de extradiciones, de reforma procesal, de reforma administrativa, además de hacer el reglamento en 120 días. Es una autoridad que tenía en el 2011, cuando fue creada y cuando yo la asumí, 0 personas a tiempo completo trabajando para ella. Al 2013, 8 personas y hoy al 2015, 19 personas. Entonces tampoco es que qué bonito, qué lindo trabajo, qué fácil y qué simpático y qué apetitoso es estar allí. Es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucha carga. Una de las cosas buenas que ha traído es que he visitado México 3 veces en relación a materias de protección de datos. No todo es malo. Dicho lo cual, pasaré a compartir con ustedes algunas reflexiones. No creo que me alcance para los 2 temas, intentaré concluir con uno. Uno es la protección de datos personales y el acceso a la información desde la perspectiva de la Autoridad de Protección de Datos de Perú. Y el segundo, algunos temas de actualidad que he llamado casos y cosas que se están moviendo en mi país. ¿Por qué la perspectiva de la autoridad en materia de transparencia? Porque Perú es un país que tiene el derecho a la protección de datos personales en la Constitución y tiene también el derecho de acceso a la información pública en la Constitución.
Ambos derechos tienen ley y tienen reglamento que los desarrolla, pero la Ley de Protección de Datos Personales crea una autoridad y la Ley de Transparencia no la crea. Entonces tenemos una Ley de Transparencia que desarrolla un derecho fundamental sin una autoridad. Y entonces, por una suerte de carambolas, las cosas vinculadas con la transparencia y con la protección de datos personales terminan acercándose hacia la Autoridad de Protección de Datos, que algo tendrá que decir en materia de protección de datos cuando esta está vinculada con transparencia. Y eso nos ha llevado a hacer algunas reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. Esto es lo que dice la Constitución, que todos tenemos derecho a que nuestra información no sea utilizada de manera que nos perjudique. Esta ley crea la autoridad, ya lo dije, es una ley que se aplica, la ley, la que crea la autoridad y desarrolla el derecho fundamental, que se aplica a personas naturales, a personas jurídicas y a entidades públicas como responsables de los tratamientos, y solo exceptúa tratamientos, no entidades, exceptúa los tratamientos que tengan destino de uso doméstico, defensa nacional, seguridad pública e investigación o persecución del delito. Y establece algunas fuentes de acceso público. Entre ellas, está acá debajo resaltada, señala que es fuente de acceso público, o son fuente de acceso público, las entidades de la administración pública en relación a la información que debe ser entregada en aplicación de la ley número tal, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Entonces, las entidades del sector público son fuente de acceso público de información, de la información pública que deben entregar. ¿Qué dice la Ley de Protección de Datos Personales? Dice que lo dispuesto en el numeral precedente, es decir, que son fuente de acceso público, no quiere decir que todo dato personal contenido en información administrada por las entidades sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea considerada información pública accesible. No todas. Y dice también que la evaluación del acceso a los datos personales en posesión de entidades de administración pública se hará atendiendo las circunstancias de cada caso concreto. Entonces, el Estado tiene información personal y esa información personal no necesariamente es pública. Yo sostengo que no es pública, que es información privada en poder del Estado. Y esa perspectiva permite luego acomodar algunas cosas sin generar una atmósfera de tensión y una atmósfera de confrontación que está muy difundida en mi país en relación a transparencia con protección de datos. Dice también que el tratamiento de datos obtenidos a través de fuentes de acceso público deberá respetar los principios establecidos en la ley y el reglamento. Es decir, yo puedo tener acceso, hay una excepción al principio de consentimiento, yo puedo tener acceso a información que obtengo de fuente pública, pero eso no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera con esa información. Se ha exceptuado el principio de consentimiento, no todos los demás. Entonces la pregunta es, ¿los datos personales en poder del Estado deben entregarse o no deben entregarse? Y aquí la respuesta no necesita acudir a la Ley de Protección de Datos Personales. La Constitución peruana dice que todos tenemos derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo de la reproducción y que se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y otras que expresamente se excluyan, ¿no es cierto? La propia Ley de Transparencia dice que toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas. Y dice con toda claridad que este derecho no podrá ser ejercido respecto a la información referida a los datos personales, cuya publicidad constituye una invasión de la intimidad personal y familiar. En consecuencia, ¿la información personal es información pública? De acuerdo a estas normas, no forma parte de la información pública. Es información privada en poder del Estado. Y esto tiene que ver con dos preguntas cuya respuesta genera o alivia tensión. La información personal en poder del Estado es información pública que no se entrega. Si uno contesta afirmativamente esa pregunta, tenemos tensión, ¿no es cierto? Hay un grupo de información pública negada. Y eso, si yo estoy en el lado de la divulgación de la información pública, me genera tensión. Me estás negando información pública. Esto no está bien. ¿Es información privada en poder del Estado? Si uno contesta afirmativamente, dice sí, es información privada en poder del Estado, entonces cuando no me la entregan, no me están denegando información pública. Lo que están diciendo es, te entrego la información pública y protejo la información privada que no es información pública, aun cuando esté en poder del Estado.
¿De dónde sacas eso? De la Constitución y la Ley de Transparencia, no de la Ley de Protección de Datos Personales. La respuesta positiva de la pregunta A genera una visión confrontacional y la respuesta positiva de la pregunta B genera una visión respetuosa de la protección de datos personales, que es una visión de coexistencia de ambos derechos. Yo he hecho estos cuadritos porque efectivamente hay algún punto en que la confrontación parece inevitable, ¿no? Tenemos un derecho, el derecho de transparencia, que se ejerce sin expresión de causa. Yo no tengo que decir para qué lo quiero, ni quién soy, ni qué voy a hacer con esa información. A mí la información pública me la das. Y tenemos otro derecho que para evaluar la entrega, porque hay un campo en el que la información personal se puede entregar, cuando su entrega no va a generar un perjuicio, ¿no es cierto? O cuando su entrega es un tratamiento autorizado por una ley de importante interés público. Eso dice también la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces queda un espacio para la entrega de la información privada en poder del Estado, que requiere evaluar finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, es decir, quién, para qué, cómo. El problema está en que, como yo estoy ejerciendo un derecho que puedo ejercer sin expresión de causa, no me pueden obligar a que explique todas estas cosas. Y como no me explicas todas estas cosas, que son necesarias para que yo evalúe la entrega de información personal, te voy a decir que no. Y ahí es donde sí, efectivamente, la cosa parece confrontacional. ¿Cómo se plantea la solución de estas cosas? Hay dos palabras que se usan mucho, que son ponderación y priorización, ¿no? En esos casos hay que ponderar, en esos casos hay que priorizar, y ponderar alude a valorar o preferir lo que resulte más importante, ¿no? Y priorizar supone valorar para establecer una preponderancia o primacía de algo, ¿no? ¿Y cuál es la idea que yo quiero compartir con ustedes? Yo creo que hay que presentar una nueva manera de ver esto, no de ponderación o de priorización, sino de coexistencia. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pondero o priorizo en abstracto, no en un caso concreto, yo voy a llegar al análisis del caso concreto completamente prejuiciado. Y voy a sentir que intelectualmente soy correcto, porque yo he ponderado. Yo pondero la transparencia y el acceso a la información pública versus la protección de datos personales y llego a la conclusión que para mí es más importante la transparencia. Las ONGs de transparencia seguro están en esa línea, las autoridades seguramente estaremos en la línea contraria. Yo considero más importante la privacidad. Y si ya ponderé y ya prioricé de esa manera antes de analizar el caso, mi caso va a ser analizado desde mi perspectiva, ya resuelta, previamente. Lo que proponemos es que esa ponderación y esa priorización se haga entrando a mirar el caso concreto con un concepto de coexistencia y que la ponderación o priorización se realice frente al caso concreto, a las circunstancias concretas y específicas de lo que se está evaluando. Y para solucionar ese caso concreto, habrá que hacer una ponderación de las circunstancias, una priorización de los valores en juego en el caso concreto, no entre los derechos abstractos. Y eso permitirá una coexistencia y una solución que es la que tiene que ocurrir, y es que ambos derechos caminen juntos y funcionen sin conflicto. No digo sin problemas, porque problemas siempre van a haber, pero sin conflictos mayores, sin que quienes promueven la transparencia se sientan enemigos de quienes promueven la protección de la privacidad. Voy a comentarles entonces en lo que me queda algunos casos, vamos a ver hasta dónde llego. Este es un caso, es decir, esto ha ocurrido, no es un caso porque no está en trámite, no hay ninguna denuncia, que se los voy a contar en un minuto. Pedro Suárez Vértiz es un cantante muy querido en el Perú, no sé si por acá lo han conocido, es probablemente más querido que Gianmarco, a quienes ustedes probablemente sí conocen porque ha estado por acá, que está enfermo. Tiene un problema degenerativo que le ha atacado la voz, no puede cantar más, es un músico muy lúcido, muy irreverente, y el Banco BBVA Continental sacó una campaña que dice, si 1 millón de peruanos lo piden, Pedro Suárez Vértiz regresa a los escenarios.
nos tocaron una tecla sentimental impresionante, ¿no? No tanto como el ceviche o el pisco sour, pero cercana. Y viendo la televisión un día escuché a un publicista que comentaba que esta campaña publicitaria fue solicitada por el banco con el siguiente encargo: necesitamos conseguir una base de datos de 1 millón de personas con consentimiento para su tratamiento. ¿Cómo hacemos? Y dijeron, bueno, hagamos un concierto para que 1 millón de peruanos entreguen sus datos pidiendo que Pedro Suárez Vértiz regrese a los escenarios. En lo que ustedes ven allí no hay una sola letra que yo haya añadido. Esto es cortar y pegar de la página oficial del evento, de la página oficial del Banco Continental, y lo que dice es que el concepto de la campaña es actualizar la base de datos. Ahí hay una falacia, luego vamos a ver qué es. Y conseguir 1 millón de datos personales. Se enlazaron con Facebook, parece que había una asociación con Facebook, y la entrega de los datos y el pedido para que Pedrito Suárez Vértiz vuelva a cantar se hacía a través de Facebook. Ahí estaban las indicaciones, y el resultado fue 1.400.000 participantes que solicitaron que Pedrito cante. En verdad no cantó, salía a saludar porque está enfermo. Un concierto de 6 de la tarde a 3 de la mañana, espectacular, Estadio Nacional lleno, cuyo objetivo era, como se puede ver ahí, conseguir 1 millón de datos personales y así impulsar la venta de servicios bancarios como la cuenta ganadora, cuenta de ahorro y tarjeta de crédito. En las redes sociales el usuario se inscribe, entra cuando piense volver, no sé qué, se conecta con Facebook, registra sus datos y listo. Esto es corte y pegar, ¿eh? Yo no he puesto nada ahí. Yo no digo que esto sea ilegal. Habrá que ver si la información ha sido lealmente transmitida, si los que firmaron efectivamente tuvieron oportunidad de enterarse que estaban firmando. Lo que digo es que esto pone de manifiesto la importancia de los datos personales, la importancia comercial de los datos personales. ¿Qué firmaron nuestros compatriotas? Estas condiciones, primera diapositiva, segunda, tercera, cuarta, quinta, y acá es ya las condiciones del banco, ¿no? En lo que está en celeste se dice evaluar comportamiento en el sistema bancario, transferir, llevar, comunicar, vigilarte a ti, a tu mamá, a tu mascota, todo. Eso fue lo que firmaron. Y para terminar voy a comentar lo que se ha dicho sobre esta campaña. En una revista que se llama Semana Económica, una periodista ha dicho básicamente 3 cosas. Es una revista evidentemente del sector empresarial, y ha puesto esta campaña como un ejemplo de un sobrecosto. Y ha dicho 3 cosas: una falsa, otra muy peligrosa y una especulativa. Ha dado a entender que la ley de protección de datos personales obliga a los bancos y a las entidades y a las empresas en general a hacer cosas como esta para actualizar su banco de datos. Y eso es falso porque las empresas que prestan servicios no necesitan el consentimiento de sus clientes para tratar sus datos en ejecución de la relación contractual que tienen. Entonces, no es cierto que se necesita actualizar la base de datos de los clientes. Esto es para no clientes o para actividades distintas de la relación contractual. Pero claro, se le presenta como, miren ustedes todo lo que tiene que hacer un banco para actualizar su banco de datos, y el que no tiene $500,000 de soles para gastar en un evento como este no lo puede hacer. El banco no gastó $500,000, probablemente gastó más, pero recuperó el triple, porque el concierto por supuesto que era pagado. No solo obtuvo 1.400.000 datos personales, sino que además se llevó un dinero por el concierto, ¿no? Pero la óptica en que lo presentan es: el que no tiene esa capacidad de banco para actualizar su base de datos va muerto. Primera afirmación falsa. Segunda afirmación muy peligrosa. Es lamentable, dice esta periodista, que el Ministerio de Economía, en el último paquete de medidas reactivadoras de la economía, no haya eliminado este sobrecosto empresarial llamado privacidad. Es decir, el derecho fundamental que nos tiene acá a 3 días hablando sobre el derecho de las personas es un sobrecosto empresarial que el Ministerio de Economía debería haber eliminado de un plumazo para facilitar la inversión privada, ¿no? Muy peligroso. Y tercera frase especulativa.
Es de esperar que la Autoridad de Protección de Datos se ponga muy agresiva en la fiscalización y en la sanción contra las pobres empresas que solo quieren hacer patria, porque como van a traer el encuentro iberoamericano a Lima en mayo, van a querer quedar bien con la comunidad internacional. Ojalá pudiera. No es esa la política, no la ha sido nunca, pero con esa forma de afirmar cosas uno se puede inventar la realidad que quiera, ¿no? Y efectivamente, nos vamos a llevar el encuentro iberoamericano a Lima, los esperamos con los brazos abiertos y pues esperamos tenerlos por allá. Lo comento como un ejemplo de una actividad, no sé si ilegal, probablemente no, probablemente cuestionable en algunos aspectos, que demuestra la importancia comercial de los datos personales y la manera tan sesgada en que pueden mirarse las cosas desde el lado empresarial, no todo, afortunadamente, y cómo se puede desinformar a la ciudadanía sobre la base de afirmaciones falsas. No tengo tiempo ya para contarles estos casos. Hay un caso, 2 diarios muy importantes de Lima, La República y El Comercio, se solicitó cancelación que se declaró infundada, porque era un personaje público y no tenía derecho a que se cancelaran. No obstante lo cual, estos 2 periódicos cancelaron el enlace de la información. Una cosa curiosa. Inmediatamente lo cancelaron y a pesar de eso la autoridad lo declaró infundada. Mercado Libre publicó un teléfono que no era de la persona, o sea, es decir, una persona publicó un teléfono ajeno con ofertas muy, muy interesantes, falsas, por supuesto, de venta y alquiler, que le generaron más de 200 llamadas al día a esta persona. Le cambiaron la vida de un día para otro. Esta persona reclamó ante la autoridad y la autoridad declaró fundada la reclamación, cancelaron la información, pero la autoridad le dijo: tú lo que tienes que hacer además es asegurarte que este teléfono que ya está reclamado no vuelva a subir. Y si volviera a subir, lo sacas de la manera más rápida posible, de acuerdo a la tecnología y al manejo que tú tengas de tu propio negocio. Mercado Libre generó una discusión en una reunión que tuvimos con ellos del tipo: eso no lo ha pedido ninguna autoridad en el mundo. Eso es una barbaridad, eso me obliga a mí a hacer una censura previa y una evaluación previa que no puedo hacer. ¿Cómo que no la puedes hacer? Le digo, cuando se te presentó la reclamación a este ciudadano, le dijiste que te probara que era el titular de la línea. Pero no le pides lo mismo a los que suben las ofertas, no te aseguras que sean los titulares de la línea. Pero al que hace reclamo, sí. Ahora, si tú me dices que eso, porque el siguiente paso es, y eso afecta mi derecho fundamental a la libre empresa y al comercio. Y bueno, si quieres pasar esa discusión, pasemos a esa discusión. Tú lo que me dices es que proteger la privacidad de los ciudadanos impide el desarrollo de tu negocio. Mira lo que me estás diciendo. ¿A esa discusión quieres ir? No, mejor no. Ok. Y Mercado Libre ha incorporado, no sé si solo para Perú o en general, porque Mercado Libre está radicado en Buenos Aires, un sistema de darse de baja para los ciudadanos inmediatamente descubran que sus datos personales están siendo usados por otra persona. Datos Perú. A partir de Datos Perú nos han dicho una cosa con lo que voy a terminar, ¿no? Es una web clandestina, con IP móvil fuera del país, absolutamente agresiva, salió al Twitter a insultar cuando los hemos sancionado, y curiosamente los abanderados de la protección de datos, con honrosas excepciones, como Lourdes por ejemplo, se pusieron del lado del infractor, de inmediato, y dijeron que éramos unos cazafantasmas, ¿no? Porque no sabíamos quién eran, pero los habíamos multado. Yo lo que digo es, yo no creo en los fantasmas, pero el día que veo un fantasma afectando la privacidad de los peruanos, lo voy a perseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Álvaro Quiroga León. Muchos ejemplos concretos muy explicativos. Y pues nada más, quería pasarles la página ssd.eff.org de la doctora Katitza Rodríguez, ssd.eff.org, ¿sí? Y nada más una breve frase del doctor Puccinelli. No, simplemente para ratificar lo que
contó José Álvaro, yo he seguido muy de cerca el proceso peruano, simplemente para que se entienda bien, el mensaje que uno quiere dar cuando habla de la autonomía es que probablemente en no muchas ocasiones nos vamos a encontrar con un personaje, lo digo con todo el sentido de la palabra, como José Álvaro, que es alguien a quien nadie le da órdenes. Esto es absolutamente claro, lo conozco personalmente y ratifico lo que él mencionó sobre el proceso. Pero puede ser que en otro gobierno, en el Perú, no haya otro José Álvaro. Ese es el problema. Sí, sí. Bueno, acá Lourdes suscribe también. Así que simplemente ratificar esto porque no es, de ninguna manera fue una cuestión personal, al contrario, somos amigos y estamos en el mismo bando, digamos. Así que, claro, y él lo ha aclarado también, ¿no? Pues muchas gracias y voy a hacer entrega de los reconocimientos.